del Trabajo Social. Yo lo conocí recién terminó, formó él la Asociación de Egresados, de Estudiantes y Egresados de la Escuela de Trabajo Social. Se hicieron varias cosas interesantes. Después entró a la maestría en Trabajo Social, ¿no? Se graduó hace que como 2 años. 2 años con mención, y ahorita forma parte de la primera generación de profesores de la escuela, que a partir de un convenio que se hace con la UNAM y la Universidad de La Plata en Argentina, se desarrolla el doctorado en trabajo social. Entonces él es parte de esta primera generación de los doctorados en trabajo social de acá de la UNAM, y además, bueno, pues tiene también esta experiencia académica, es profesor de la ENS, profesor del Instituto Mexicano de Psicología, de la UACM y del UNITEC y del ISEC, varios, ¿no? Se ha dedicado estos últimos años prácticamente de tiempo completo a la parte de la docencia, la investigación, aunque tiene una experiencia también importante en el ámbito de la administración pública de la Ciudad de México. Estuviste mucho tiempo en el área de reclusorios. Estuvo en reclusorios como técnico penitenciario de trabajo social, y actualmente tiene un trabajo también de investigación y de aporte en todo lo que es transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Se ha metido mucho a ese tema. Es coautor del tomo 2 de nuestro libro Fundamentos Metodológicos, donde habla justamente de transparencia y rendición de cuentas, y da prácticamente todas estas instituciones educativas la materia de investigación. Entonces también siempre Diego, desde el primer diplomado, nos ha apoyado, y pues muchas gracias, Diego, por estar por acá. Adelante. A ver, jóvenes, para poder analizar la investigación, perdón, también hago, no mole porque no me queda bien, tampoco arroz, pero también estoy haciendo una investigación en la Asociación Mexicana contra Delitos Cibernéticos. Soy el director general de investigación, entonces estamos trabajando en un área donde no se está trabajando, y la estoy trabajando desde la política pública, ¿sí? Entonces, pues estamos trabajando en algunas cosas. Acaban de publicar un artículo en el Observatorio Nacional Ciudadano sobre reclusorios, ¿sí? Salió en el periódico, bueno, más bien en el blog, y pues aquí andamos. A ver, vamos a ver, primero, antes que nada, nosotros no podemos definir la investigación si no sabemos 2 elementos básicos. Primero, ¿qué es lo social? Si yo no lo puedo conceptualizar, no lo puedo trabajar, así tan fácil. Si yo no sé de qué voy a hablar, independientemente del enfoque que yo le dé, no sé, no podría yo hacer investigación o haría cosas inadecuadas. Señorita, ¿me puede decir qué es lo social? Porque es donde trabajamos. El contacto con... No, ¿qué es lo social? No, ¿qué es el contacto? ¿Qué se genera con lo social? Lo social, pues la visión de la sociedad. Eso es otra cosa. ¿Qué es lo social? Dígalo. Lo social es todo. Defíname. El todo no lo puedes definir para poder hacer investigación. El todo es ver al individuo o sujeto relacionado con su entorno social. Pero yo voy a volver otra vez a decir lo social. Ese es el paradigma, la forma en que yo veo las cosas. ¿Qué es lo social? Fácil, sencillo. Son trabajadores sociales. ¿Qué es lo social? Con la finalidad de irlo ubicando para después pasar al otro concepto más complejo. Como yo complejice mi concepto, es como yo me muevo. ¿Qué es trabajo social? Complejizado. Que me permita relacionarlo con lo social. Porque si no, entonces entramos en puras falacias acerca de lo social. Y cuando te dan un concepto de lo social y no está relacionado con un aspecto teórico, por ende se malentiende y yo no sé de qué estoy hablando. Y entonces existe confusión entre lo cuantitativo y lo cualitativo como método de acercamiento para llegarme a obtener información. ¿Qué es trabajo social? Más simple, por favor, háganme sentir mal. Bueno, como no tenemos tiempo para estarnos haciendo sufrir demasiado, así literalmente, cuando puedan, perdón, no está aquí. En el segundo tomo viene lo que es trabajo social, una postura. ¿Y qué es lo social? A ver, lo social es todo aquello que se construye, reproduce
a través de las interacciones e interrelaciones entre los individuos y los sujetos. Por eso tiene que ver con el todo. ¿Pero qué es el todo? Son sus acciones vistas, sus acciones o sus actos vistos a través de la conducta y la actitud. En ese momento le pongo nombre. Si no, yo no sé de qué estoy hablando. El objeto de estudio del trabajo social no es la intervención. No, son eso que se construye o reproduce. ¿Y cómo se ve eso que se construye o reproduce? A través de conducta o actitud. Entonces necesitamos darle un vuelco a lo social para que nosotros lo podamos definir y entonces empecemos a trabajar sobre investigación. Si no, no puedo trabajar. No, entonces digo que soy médico, que soy administrador, que soy politólogo y me pierdo. Y entonces, cuando uno observa análisis, son análisis inadecuados, porque queremos a ser politólogos cuando no lo somos, porque nuestra formación es lo social. ¿Sí? Entonces, si estamos definiendo así lo social, ¿cómo lo observamos? Pues tenemos que hacer un análisis antes de poder hacer investigación desde 3 perspectivas. Si me dicen que estoy hablando muy quedito, me dice para gritar, ¿vale? Primero, tenemos un aspecto filosófico, un aspecto teórico y un aspecto metodológico, que recaen en una forma de ver la realidad. Por eso nosotros llevamos a cabo una praxis que se determina en relación a lo que hacemos. Cuando tú puedes llevar a cabo esos 3 aspectos, puedes llevar a cabo la investigación. Porque no es así nada más, hay que yo hago investigación cuantitativa o cualitativa. No, mentira. La realidad no se mira así, se mira a través de lo que yo quiero ver. Y tiene que ver con mi perspectiva filosófica de la realidad. Por lo tanto, yo tomo a cualquier teórico que me guste, que así lo considero, la perspectiva de la realidad. Y por lo tanto determino la metodología que ya está impregnada. Tan fácil. O sea, no hago investigación cualitativa. Ay, sí, es que hoy soy cualitativo y mañana soy cuantitativo. No es cierto. No puedo obtener esas dos porque no veo la realidad así. La puedo explicar académicamente, pero cuando yo llevo a cabo investigación, yo tengo una forma de ver muy particular la realidad. Entonces, yo determino que soy ciudadano o que soy súbdito. Dependiendo de lo que yo considere ciudadano, es como me muevo. Y como sea súbdito, pregúntenle a los españoles cuando hablan de ser súbditos. ¿Qué teoría voy a tomar? La que encaje con estas 2 formas de ver la realidad. ¿Que no compaginan? Claro que no, son muy marcadas. Por lo tanto, si yo voy a tomar a Bauman en cuestiones de esta liquidez, perdón, yo la estoy viendo, estructural, funcionalista o estructural funcionalista. No la puedo ver desde la subjetividad, porque Bauman no se enfoca en eso. Y entonces hacer un análisis cualitativo, digo, desde Bauman está mal hecho. No, yo busco sobre la subjetividad, sobre el pensar, el sentir, el creer, esa perspectiva que es solamente de la persona y no se puede reproducir. Se construye y lo construye la persona de manera histórica. Cuando llego a la teoría, entonces, nada más si es cualitativo, tomo a los cualitativos. ¿Cuáles son? Pues tomo a Schultz, a Mead, a Goffman, etc. Si tomo los cuantitativos, entonces utilizo a Weber, utilizo a Durkheim, utilizo a Giddens, utilizo a Bourdieu para analizar la realidad estructural. No hago burradas, así literalmente, porque cuando empiezas a hacer burradas es cuando empiezas a hablar de teóricos que no tienen ni que ver con el tema. Y entonces la metodología entra. Cuando es cuantitativa y cuando es cualitativa. Subjetividad, objetividad. Punto. Reproducción, construcción. Tan fácil. Entonces sé de qué estoy hablando y sé hacia dónde me enfoco. Cuando yo digo que la realidad ya está dada, entonces utilizo el método cuantitativo. Cuando la realidad se construye, cuando no está dada, es cualitativo. ¿Por qué? Porque es dinámica. Y uno busca en lo cuantitativo la estabilidad. Eso lo debieron de haber visto. Por eso me voy rápido, porque eso ya lo debieron de haber visto. Si no lo vieron, le reclaman a nosotros. ¿Vale? Por eso hay una diferencia. ¿Sí? Cuando uno es, como decía la maestra, por eso hay una diferencia entre los que estudian y los que dicen que estudian. ¿Sí? Trabajo social no se puede dar ya el lujo de decir que estudia. No, porque ya estamos muy
muy saturados de tantas estupideces. Sobre todo cuando los escriben y uno los lee y dice, perdón, ¿eso qué es, de qué se trata y por dónde va? No, ya no. Por eso trabajo social en México ha venido a declive, por ese tipo de publicaciones. Necesitamos otra vez darle un enfoque mucho más sano y aceptar que somos unos trabajadores sociales. No hacer la burrada que muchos cometen, es decir, soy trabajador social, pero a mis espaldas. Es decir, frente a todos soy sociólogo, politólogo y demás, pero por acá nada más tengo el título de trabajador social, que sucede muy frecuentemente con una que otra persona. Si nosotros no empezamos a reconocernos como lo que somos, ¿cómo vamos a aceptar qué podemos hacer? Que es cierto que no hacemos muchas investigaciones, es cierto, pero también es cierto que cuando las hacemos mal. Y por eso nosotros empezamos a crear conflictos. A ver, desde los aspectos de salud mental, ¿qué me importan del individuo? La cuestión biológica, No, para eso psicológica está y social. Para eso está la biológica, para eso está el médico. El médico. El psicológico, para eso está el Psicólogo. psicólogo. ¿Y lo social? En lo social, ¿en dónde trabajamos? Lo social es ver la cuestión cultural, la cuestión educativa, la cuestión de valores, A ver, la cuestión relacional. ¿qué quiero tomar? Fíjense la lógica, cómo cambia. ¿Qué quiero tomar de lo social para hacer ese análisis? La enfermedad, de acuerdo a los DSM-4, DSM-5, está definida por características y por especificación y se maneja únicamente aquí, en lo cuantitativo. En lo cualitativo no sirve. A ver, yo cómo quiero, a ver, vamos a analizar la depresión desde los aspectos de, a ver, ¿por qué le estoy poniendo un mote a algo que no conozco, que para el individuo no tiene un significado de depresión? Pero sin embargo lo estoy metiendo en lo cualitativo para querer ser similar a un psicólogo. Entonces, no, espérate, a ver, ¿dónde puedo trabajar con DSM-5? En lo cuantitativo, nada. Porque ya está especificado bajo características, variables e indicadores muy específicos. Por lo tanto, yo aplico un instrumento estructural que me permita obtener esos datos. Y entonces yo lo reafirmo porque la realidad está ahí. Cuando yo quiero trabajar algo que se asemeja a la depresión, entonces lo abordo desde otra perspectiva. Voy a ver qué significado tiene que la persona se sienta infeliz, se sienta alegre por una situación determinada. ¿Cuáles son esas situaciones determinadas? La muerte, la vida, la alegría, las cuestiones más subjetivas del individuo. Pero no le pongo el mote del DMC4 o DMC5, porque en ese momento yo rompo la estructura y la lógica de la investigación. Si yo quiero saber cómo las personas viven la muerte, entonces me acerco y veo cómo ellos llevan a cabo ese proceso. Lo puedo ver desde la tanatología, que me lo permite por su flexibilidad. Entonces yo me acerco y les pregunto, a ver, ¿qué es la muerte? ¿Qué significados tiene? Y me meto a los valores. Desde los valores subjetivos, ¿cómo se observa? Porque por eso la investigación es complicada, porque tiene valores. Sí, pero tiene valores cuantitativos y medibles, observables y verificables. Pero también tiene valores subjetivos que solamente tienen significado para las personas que están rodeadas o inmersas en esa dinámica y en esa situación. Hasta el discurso o las palabras discursivas se modifican. No puedo utilizar lo mismo, porque entonces se me nota la ignorancia. Y por lo tanto yo puedo decir, ay, no, es que intervengo. A ver, no puedes hacer intervención siempre. Y todas las profesiones intervienen en la realidad, sí, pero ¿para qué? ¿Para reproducirla o para construir? No hacemos cambios, ¿eh? O sea, quitémonos la idea de que, ay, no vamos a cambiar el mundo. Y sobre todo tenemos a veces palabras medio extrañas como la justicia social. Cuando utilizamos la palabra, es que vamos a generar justicia social, perdón, no estamos enmarcados en un marco jurídico que nos dice qué podemos y qué no podemos hacer. Entonces, estamos hablando de injusticia, es porque nos aplica la ley. Y entonces estamos en un estado de derecho fallido.
sea simple. No, lo que buscamos, ¿qué es? Bueno, de acuerdo a los modelos económicos, pues tener un mejor nivel de vida o un acercamiento, o tal vez una calidad de vida que sea lo más oneroso posible de acuerdo a los indicadores. Eso es lo que buscamos. ¿Qué buscamos nosotros como trabajadores sociales? Intervenir, claro. Como profesión llevamos a cabo dos actividades, la intervención y la construcción. Muy pocos trabajadores sociales construyen, ¿sí? Porque tienen una lógica diferente de ver la realidad. Estamos acostumbrados a intervenir. ¿Por qué? Porque la intervención requiere que nosotros o el otro esté por encima, que aplique su conocimiento sobre el otro y le indique qué hacer para que reproduzca lo que ya está establecido y todos tengamos estabilidad y seguridad. O sea, no la llevamos porque sí. O sea, no le decimos al otro, oye, tienes que hacer esto porque sí. Lo hacemos porque traemos una lógica, ¿sí? Y es como estamos dentro de una estructura. La estructura lo que busca es estabilidad y seguridad. Y para que la estructura pueda ser funcional, sus miembros deben de ser funcionales y deben de acatar las órdenes, deben de cumplir los lineamientos que están establecidos. Y aun cuando nos genere mucho ruido, así es. Nadie nace algo diferente desde esta postura. Todos simplemente cumplimos la función que tenemos y que nos permite generar la estabilidad y la seguridad. Y para lo que diría Durkheim, no generar anomia, o no estar dentro de la anomia. Por lo tanto, cuando no los llevamos a cabo así, como trabajadores sociales también aplicamos técnicas conductuales que sacamos de los psicólogos para que el otro, a través de estímulos y respuestas, lleve a cabo un proceso determinado. Tan fácil como eso. Y eso se observa en la investigación. Yo quiero ver conductas, perfecto. ¿Cuáles son las características de las conductas? Para ver si está en esta o en esta enfermedad, dependiendo cuál lo menciona. Por eso, el concepto te dice y obedece y te refleja cómo lo está viendo la realidad. Tan fácil como es. Por eso yo observo la realidad desde el trabajo social y desde lo social. Porque cuando yo lo puedo definir, entonces el mundo ya está dado. O lo quiero construir en base a mi definición. ¿Y quién la decide? Perdón. El que así considere que así es la realidad. O sea, no hay lineamientos que te digan, esto es lo social, nada más es eso. No, ¿por qué? Tú puedes contraponerlo. No hay elemento que te diga, a menos que interesen en las comunidades científicas que menciona Kuhn. Y entonces sí te ves obligado a seguir la regla. Pero si estás revuelto contradiciendo eso, puedes contraponer tu idea. Y entonces la pones a debate. Eso es lo que nos falta en trabajo social, en México. Empezar a contradecir al otro. Empezar a decir, no estoy de acuerdo, perdón. ¿Por qué? Vamos a hacerlo ordenado. ¿Te quieres meter a las cuestiones de orden y normativas? Perfecto. Cumple los lineamientos. ¿Quieres ser totalmente atrevido? No te vas a salir tampoco de esos lineamientos. Porque hay comunidades científicas que te obligan a hacerlo así. Por eso ustedes determinan la realidad y entonces la reproducen. Y por eso la mienten. A ver, ¿cómo la voy a comparar? De acuerdo a tal estudio, así se deben de comparar las personas, o en su defecto se deben de comportar. Yo hago mi investigación cuantitativa y determino en base a eso si es cierto o no. Y digo, sí, de acuerdo a tal autor, es cierto que las personas con depresión, con TDAH, con depresión, se comportan así, por lo tanto, es cierto lo que dice. O digo, no es cierto, hay otra variable, tal como lo diría Popper, en la falsación. Pero es cuando yo lo investigo, pero sigo el procedimiento del otro. Y entonces es visto y observado. Cuando yo digo, no, perdóname, a ver, no, la realidad es otra cosa. La realidad es un aspecto construido. Por lo tanto, las personas que vivimos en sociedad nos vemos obligadas, por cuestiones culturales, a seguir esto. Pero me quiero meter más a la subjetividad, al sentir, a los sentimientos,
Entonces preguntémosle a cierta persona qué piensa y considera acerca de tal situación. Pero nada más me sirve para esa persona. En generalidades, hablo de lo cuantitativo. En particulares, de lo cualitativo. Tan fácil como eso. Porque si no, entonces me pierdo. Y no sé de qué estoy hablando. Por eso, cuando vengo con él, casi no utilizo esquemas ya definidos, porque si no, no les sirve. Es como, ahí viene la cuestión de la lógica. ¿Qué escuela pedagógica utilizas? ¿Reproducir el conocimiento? Perfecto. Quiero hacer la imitación del Montessori, pero sigue siendo reproducción. Está bien, pero no me engaño. No hago una construcción del conocimiento, hago una reproducción del conocimiento. Y entonces el conocimiento es lo que me dijeron que es. Cuando yo digo, no, espérate, el conocimiento no es así. Desde mi perspectiva y desde estos elementos, desde esta variable, surge esto. Y entonces lo podemos analizar, observar y visualizar desde una perspectiva definida por el servidor. ¿Quién decide quién es investigador? Uno mismo. O sea, si te ponen el mote de investigador, hay cada burro en esta vida que dice ser investigador y no hace investigación. Sin embargo, hay investigadores que tienen una gran capacidad y entonces lo podemos observar. Pero cuando tú dices, a ver, soy investigador, perfecto, pero estoy haciendo una investigación exploratoria para... Entonces, espérate, no, eso de la exploratoria es cuando no existe nada. Y entonces muestras tu capacidad de ignorancia para hacer investigación. Cuando tú dices, bueno, al menos quiero hacer investigación descriptiva, está bien, vamos a ver cómo le estás delineando, para después, si quieres, hacer algo causal. Y lo causal se trabaja de una manera muy divertida. Fíjense nada más cómo la lógica se va relacionando y todo tiene que ver con todo. Pero parto de mí, no parto del otro. El otro simplemente me sirve como un alcahuete. Parto de qué es, un hecho o una situación. Y así la construyo. Si es un hecho, es causal. Y consecuencias. Lo analizo así. Díganme qué hecho. Un hecho. Es lo que les guste. El sismo. A ver. Ese es el hecho. ¿Qué lo originó? La naturaleza. Una cuestión natural. Desde lo social me importa lo natural. Entonces lo elimino. ¿Sí me doy a entender cómo yo desde ahorita voy definiendo hacia dónde voy y cómo lo estoy enfocando? Sí, ¿qué? ¿Qué quiero analizar del sistema? No sé. La percepción de ¿Pero una de qué? población. ¿Pero qué? ¿Qué quiero de la percepción? El hecho es el sismo. ¿Qué me interesa? Pues lo construido y lo reproducido. ¿Qué? ¿De qué? Puedo agarrar algo muy simple, que es la corrupción, que es los valores, que es los significados. ¿Qué voy a agarrar? ¿La política pública? ¿Voy a agarrar qué? ¿Las redes sociales? Pero no las redes sociales desde el aspecto de las tecnologías, sino las redes sociales que las personas construyen desde sus espacios. Lo voy a ver desde el aspecto comunitario para observar entonces el sismo. ¿Qué lo originó? ¿Es el sismo lo que me importa? Entonces no es el sismo. ¿Qué voy a analizar? Si me voy dando a entender cómo podemos ir haciendo investigación e irlo describiendo. ¿Por qué? Porque es ensayo y error. O sea, no, tú no tienes aquí y dices, voy a investigar el sismo. No, voy a investigar qué del sismo como trabajador social. ¿Qué quieren? ¿Qué les gustaría? Fíjense cómo cambian las cosas. Ya no estoy diciendo qué me gustaría, qué les gustaría. Y ahorita lo armamos rápido. ¿La ayuda? ¿Cómo se apoyaron? ¿Sí? ¿Cómo vivieron el dolor? ¿Cómo actuaron las instituciones? Ya tenemos 3 tipos de investigación ahí, ¿eh? ¿Qué puedo ver? ¿La aportación de los jóvenes?
el uso de las TICs para relacionarse y vincularse. ¿Qué? Yo defino qué. Mi perspectiva es esa. Por eso el investigador define. Y por eso es muy frustrante cuando hacen sus tesis que alguien te guíe y te diga, quiero que analices esto. Perdón. A ver, cálmate, yo quiero ver la realidad de otra persona. No se puede. ¿Por qué? Ah, por eso. Ah, qué bueno que me dice. Entonces le doy el enfoque necesario. ¿Sí? Porque entonces voy a buscar los orígenes que dieron al hecho. Y del hecho voy a también determinar las consecuencias. Por lo tanto, es muy fácil observarlo así. Cuando uno va a hacer la investigación, va buscando técnicas que te permiten allegarte a ese conocimiento. ¿Por qué? Porque entonces en el momento que yo defina eso, voy a buscar el método de recolección de datos más adecuado a mí. Y entonces utilizo la entrevista como uno de los medios más aceptados o más reconocidos por nosotros. ¿Pero qué tipo de entrevista? Si es cuantitativa, es estructural, semiestructural y abierta. Si es cualitativa, es entrevista a profundidad a través de palabras detonantes. Porque cada cometen de repente va a decir, uy, yo te espero, no se puede decir eso. Entonces lo que yo hago es equivocarme. ¿Por qué? Porque empiezo a utilizar preguntas estructuradas, diciéndole, ¿cómo se sintió en el sismo? Pues de la tristeza. ¿Por qué de la tristeza? Y empieza a decirte, pero tú ya guiaste en la entrevista. A ver, cuando usted estaba en el sismo, ¿en qué pensaba? Y en ese momento te empieza a hablar de todo lo que tú quieres saber. Ya no estás dándole una línea, estás dando un camino. Y él te lo va a resolver, te lo va a adornar, te lo va a acomodar. Eso es investigación cualitativa. Cuando es cuantitativa, entonces le digo, a ver, de acuerdo, a ver, dígame, cuando usted estaba en el sismo, en su casa, ¿qué fue lo primero que hizo? A, corrió hacia la puerta. B, se puso a chillar. C, se puso debajo de la mesa. Y entonces tú, dependiendo de tu investigación, vas guiando para saber cómo reaccionan las personas a estímulos determinados. Son dos investigaciones. Pregunto yo, ¿en qué momento he utilizado el mismo argumento? ¿Los discursos son diferenciables? Eso es hacer investigación. Pero es hacer investigación desde esta postura. Por eso es necesario que empecemos a visualizarlo. Ahora, si yo no quiero obtener información a través de preguntarle a las personas, a través de las entrevistas, lo hago a través de documentos. Por eso hay investigaciones de gabinete que me permiten recopilar la información como se ha movido. Por eso lo utilizan longitudinal o transversal. Yo defino la investigación, claro que sí. Bueno, yo y mi bolsillo. Sí, porque tampoco es así, ay, sí, ya defino. No, no es cierto. Tiene que ver con cuestiones económicas. Si tengo dinero, puedo hacer una investigación longitudinal. Si no tengo dinero, pues lo más factible es una transversal. Tan fácil como eso. Y entonces puedo utilizar las escalas de medición siempre y cuando sea cuantitativo. Cualitativo no. Y lo cualitativo yo utilizo el autor que me dé la regalada gana. Porque así quiero ver la realidad. ¿Cuál es el problema? ¿Quién me dice que no? Pero cuando me meto al cuantitativo, no. Cuantitativo sí es muy estricto, muy observado, muy verificado y comprobado en relación a los datos. Tan fácil como es hacer investigación. Por eso nosotros lo definimos. Y no estoy empezando con otra cuestión. Por eso, ahorita ustedes ya pueden hacer análisis de las investigaciones que les presentaron. Ah, sí, va por acá, pues con razón dijo esto, con razón hacía esto, con razón observaba hacia la realidad. ¿Sí me estoy dando a entender o me los estoy confundiendo? Tan fácil como eso. Esos métodos te permiten determinar. Pero hay una lógica en todo eso. Cuando yo observo la realidad desde la objetividad y de la subjetividad, escojo a mis filósofos favoritos. ¿Cuál es Platón para la subjetividad? ¿Cuál a Kant? Pero cuando quiero basarme en hechos, no hay como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. Buscamos el que se enfoca desde la perspectiva donde compartimos formas de ver la realidad. Pero se modifican en relación al momento histórico y al conocimiento que se tiene.
Yo no podría hablar con Platón hace tantos siglos por el hecho de que no vivimos en realidades similares. La realidad es totalmente diferente hasta desde el enfoque del ciudadano. Por eso nosotros construimos esta perspectiva o la reproducimos. No nos debemos de sentir mal. Si reproducimos la realidad, ¿qué somos? Una máquina perfecta del Estado. Y por eso los controlamos. O sea, no llevamos a cabo la recopilación de datos porque sí. No, nos llevamos a la recopilación de datos porque ya los cosificamos. Los volvimos objetos y los vamos a manipular. Tan fácil como eso. Entonces no podemos engañarnos tampoco nosotros. Porque entonces si nos engañamos, empezamos a decir que hacemos cosas maravillosas cuando no es cierto. Simplemente estamos siguiendo la misma dinámica institucional. Y si la dinámica institucional la consideramos nosotros la adecuada para tener estabilidad, la seguimos. Punto. ¿Qué necesitamos? Que haya orden y bienestar y prosperidad. ¿Cómo se obtiene? A través del control. Si lo pienso, está bien. Pero no me engaño. No digo que soy la Madre Teresa de Calcuta, que también era muy buena para hacer su trabajo, muy estructural, muy determinista y muy sistemática y metódica en hacer las cosas. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Pero por qué engañarnos? ¿Por qué buscar querer decir que somos otra cosa? Por eso es necesario también los valores filosóficos, la ética. Pero la ética en nosotros. El otro no lo sé. Cuando yo platico con el otro me va a hablar desde su realidad. Y yo le voy a hablar desde mi realidad. Cuando soy profesionista, me interesa su realidad. Cómo la visualiza, cómo la está reproduciendo y cómo la construye. Desde sus espacios micros y macros. No va a ser como eso. Eso es hacer investigación. Eso me permite visualizar y enfocar mi conocimiento de una manera puntual. Los demás sería repetirle lo que le hicieron los demás ponentes. Construir el manejo cuantitativo, construir el cualitativo. Pero por eso, cuando el maestro me dio la invitación a la que accedí con todo el placer, era para que vieran esto. ¿Sí? O sea, ser trabajador social, sí, podemos hacer investigación desde lo social, sí, definamos lo social. Porque no importa si lo veo desde lo sociocultural, desde lo fenomenológico, desde lo estructural, pero no deja de ser lo social. Y en ese momento le doy el toque del trabajador social. Y puedo trabajar con ello, puedo hacerlo y no me engaño. Que se nos critica por ser un medio de control muy bueno, sí. Pero ¿qué profesión no lo es? Nada más que nosotros debemos de quitarnos eso. Bueno, está bien, pues somos un medio de control, pero buscamos el bienestar. Hagámoslo bien, de una manera adecuada, de una manera que nos permita sustentar los hechos a través de nuestros amigos. Por eso la investigación cuantitativa. La cualitativa es a partir de la percepción de la realidad que tengo y solamente se muestra a través de la actitud. No a través de la conducta es reproducida. Por eso Berman y Luhmann manejan la acción y el acto de manera diferente. La acción como esa parte donde la persona piensa, observa, analiza y es consciente de su entorno, y el acto, que es una actividad mecánica y reproducida. Enseñada. Tan fácil como eso. ¿Sí? Ya vimos el trabajo social desde otra perspectiva y cómo sí recae en la investigación y cómo nosotros estamos en esto. Es una lógica muy simple, esto es la causalidad. Y desde aquí se hace el marco lógico y el árbol de problemas. ¿Está fácil? Ahora, si nosotros nos metemos a dinámicas subjetivas, por ejemplo, analizamos la evaluación desde el impacto, entonces me tengo que meter al cualitativo. Cuando queremos meter el impacto en cuestiones cuantitativas, vamos a chocar. Porque ¿cómo le preguntamos a todos su percepción? Y su percepción subjetiva, ¿qué le pareció que nosotros le hayamos dado dinero para su arbolito? ¿En qué le benefició? Bueno, pues yo considero que no me benefició mucho. Y al lado dice, no, para mí fue maravilloso, porque le pude dar de comer a mis hijos. ¿Y usted por qué usted no fue maravilloso?
Pues porque la verdad, yo sí tengo para darle de comer a mis hijos. Dos perspectivas, dos actitudes diferenciables sobre un mismo recurso. ¿Se vieron beneficiadas las dos? Sí, pero se observan desde diferentes momentos. Entonces, si a mí me interesa la subjetividad, entonces utilizo el impacto para conocer a partir de ello cómo se impactó, cómo se beneficiaron, cómo fueron influenciados bajo ese recurso en una perspectiva subjetiva. Y entonces lo que hago no es preguntarles, es conocer su perspectiva subjetiva, no la objetiva. Objetiva es, utilizo una evaluación de resultados o una de proceso. Entonces, es como eso. Por eso hay una lógica. Desde la academia así es. Y cuando nosotros hacemos investigaciones dentro de las instituciones, a veces no sabemos dónde empezar. ¿Por qué? Porque a veces sucede que quiero ser lo que no soy. ¿Y qué es lo que no soy? Todo lo que no se ha trabajado social. Por eso es necesario que ubiquemos trabajo social como el elemento principal y de arranque. ¿Cómo lo voy a utilizar? Donde trabajo en el ámbito social. ¿Que puedo verlo en lo social, desde lo social lo administrativo? Sí. ¿Desde lo social lo jurídico? Sí. ¿Desde lo social lo cultural? Sí. ¿Desde lo social lo político? Sí. Sí lo puedo ver. Nada me impide. Pero así como lo puedo ver yo, el administrador puede ver lo administrativo, pero puede ver lo social desde lo administrativo, lo jurídico desde lo administrativo. No somos más que personas que definimos cómo vemos la realidad. Y lo hacemos en base a nuestra formación profesional. Cuando vienen los sudamericanos y los europeos a México, ya queremos abrir la idea de cómo se hacen las cosas, tú lo analizas y sabes por dónde es tu enfoque de realidad, qué me estás dando. Y a veces lo que te dan es basura. Y a veces te dan simplemente cuestiones de reproducción del conocimiento. Y ya parecemos que es una maravilla. Pero ¿por qué se nos hace una maravilla? Por el discurso que tiene. Nada más, cuando tú dices, no, lo único que estás haciendo es reproduciendo las cosas. ¿Por qué? Porque tu enfoque de ciudadanía es esto. Tú crees que el Estado debe de darte proporcionártelo, por lo tanto tú exiges que el Estado te lo proporcione. Está bien. Yo me considero ese ciudadano. Yo me considero un científico, entonces espero que el otro con su magnificencia me proporcione. Espero que la venia del Señor me lo dé. Porque no soy ciudadano, soy un súbdito. ¿Ven la lógica? No tiene que ver con una cuestión a veces metodológica, sino tiene que ver cómo yo pienso en la realidad. ¿Qué teórico voy a utilizar y qué método voy a emplear? Tan fácil como eso. ¿Dudas? Por favor, me hacen sentir mal. Hasta digo, yo ni siquiera me pelaron. Por eso es el conocimiento. ¿Sí? Si uno no se enfrenta a esto, no puede hacer investigación. Y el primer obstáculo de hacer investigación es uno mismo. Y es la ignorancia. Entonces, aceptemos las cosas como son. Ese es el primer paso. El segundo paso es ponernos a leer y ponernos a contrastar la realidad. Y empezar a trabajar discursivamente cómo la veo. Porque si yo lo puedo de pensar, lo puedo decir y finalmente lo puedo escribir, estoy del otro lado. Porque a veces pensamos una cosa, decimos otra cosa y escribimos otra cosa. Entonces cuando tienes intérpretes, te dicen, a ver, ¿qué quiso decir eso? Lo que quiso decir es esto. A ver, ¿es eso lo que quiso decir? Entonces, ¿por qué escribió otra cosa? Es complicado, sí, pero ¿cómo empezamos? Con técnicas que nos permitan ubicar la realidad, técnicas que sean factibles a nosotros, que sean digeribles desde nuestra perspectiva y nuestro punto de vista, para que entonces comencemos a trabajar discursivamente. ¿Y cómo empezamos a hacer discursos? Empezando a tener pláticas con nuestros similares, tener charlas. Después entonces sí nos lanzamos a escribir y entonces a criticar. Pero la crítica no debe de entenderse como opiniones, porque esas son charlas de borrachos. Y o sea, entonces de, ay, oye, vamos a ver la realidad así, a ver,
Sí, qué bueno que las tienen, que son buenas como terapia, se relajan. Pero yo no hago críticas en una cuestión de borrachos. Yo te hago una crítica porque tengo los elementos. Te digo cómo está la situación y cómo se resuelve. Eso es criticar. No decirle al otro, yo creo que tú estás feo. También ya lo sé. No sea que me lo diga. ¿Sí me doy a entender? Por eso, a veces pido ser el último, para romper todo el esquema que traían de pensamiento y ponerles otra postura. Y en esa postura ustedes definen. ¿Sí? Yo nunca he querido que alguien sea como yo. Yo siempre he buscado que todos los sean como ellos, porque solamente así se puede construir. ¿Sí? O en su defecto, que se definan quiénes son. No pasa nada. ¿Cuál es el problema entre que una persona vea lo estructural y otro vea lo que es constructivismo? Ninguno. Uno lo va a ver como problema y otro lo va a ver como espacio. Yo defino con quién quiero trabajar. ¿Por qué? Porque sí coincidimos en armar la ciudad, armar la realidad, armar nuestra vida. Por eso sus parejas están elegidas también de la misma manera. O los eligieron y ni cuenta se dieron. Pregunto yo, porque ya después de tanta situación, dudas, aparte de todas, con confianza, porque rara vez me doy tiempo para poder venir con los amigos. ¿Sí? Tan simple como eso. La técnica la construyen ustedes. Y la construyen solamente desde una perspectiva experimental. Yo no puedo construir si no me atrevo a hacerlo. Que el hacerlo, que me voy a equivocar, indudablemente. Bueno, ni me equivoco, simplemente lo hice de manera inadecuada, punto. No me equivoqué, no me equivoqué. ¿Cómo voy a equivocarme si nunca he hecho algo? Ya cuando lo estoy haciendo puedo definir, entonces, no, sí, el procedimiento que hice no fue el adecuado, me falló en eso, pero ya es cuando ya hago una evaluación de mi proceso o de mis resultados. Si no, entonces no sé qué estoy haciendo. Si yo estoy experimentando, pues por lo supuesto me van a surgir varias variables y por lo tanto van a surgir diferentes situaciones o diferentes hechos. Ya después lo voy ordenando y le voy dando cuenta que yo lo que quería era investigar otra cosa. Y que lo que hice fue irme por la cocina, hasta ya estaba en el garage, ya estaba comprando un churro. Esos churros de cajeta, el moro. No, le pensé que es el churro del otro que se prepara. No. Sí, o sea, que ya es una cuestión lúdica, bueno, eso es ya cada quien, cada persona. Pero definimos las cosas en base a eso. Nosotros no somos robots, a menos que nos consideremos así. Y si nos consideramos así, está bien, ¿quién soy yo para cuestionarlo? ¿Quién soy para decirle al otro que sea algo diferente? Si él, desde su realidad, acepta vivir así, yo lo único que me queda es aceptarlo. Pero si los demás vivimos así, y es tu gusto, entonces tenemos que buscar mecanismos automatizados que nos permitan tener mejores condiciones de vida. ¿Pasa mayores? No pasa mayores. No me gusta ver la realidad así, pues me tengo que buscar un grupo que piense similar a mí. Porque en estas interacciones e interrelaciones, reproducidas o construidas, son así. O sea, no voy a buscar hacer un trabajo de investigación con personas que tienen una realidad constructivista y aplicando métodos cuantitativos, porque no me va a salir. Así literalmente, no los puedo encasillar. ¿Sí? Son muy dinámicos, tienen posturas diferenciables, muy marcadas, hasta entre ellos mismos. Y tampoco puedo generar cuestiones abiertas o muy dinámicas con personas estructuradas, porque entonces chocamos. ¿Ven? Hasta eso la investigación tiene que ver con quién comparto la realidad. Y si en ese momento podemos poner el trabajo social por encima de muchas cosas. Pero es que estás haciendo estudios antropológicos, no.
¿Que se asemejen a los antropológicos? Sí. Coincidencia. ¿Sí? No coinciden, sino son partimos en muchos aspectos. O sea, el conocimiento no es de una sola persona. No coincidimos a veces. Pero nada más que ellos no se basan en las interacciones e interrelaciones, se basan en los hechos. A ver, en lo que están haciendo es en lo que se basan ellos. No en cuestiones de interacciones e interrelaciones. Eso no les importa a ellos. A ver, ¿cómo están construyendo las casas desde una postura antropológica? ¿Cómo son sus ritos antropológicos? A nosotros nos interesa utilizar los ritos para ver cómo se dan estas interacciones e interrelaciones. Entonces ya nos separamos de los antropólogos un poco. Cuando hablamos de, a ver, ¿qué te importa de las conductas? ¿Cómo las reproducen? ¿Cómo las... No, espérate. A mí me interesa cómo se construye a través de esas interrelaciones. O cómo se reproducen a través de esas interacciones. Entonces, sí, ya te separaste de los psicólogos, del sociólogo. No, a mí no me importa analizarlo y decir si entra en esta teoría. No, a mí me interesa ver cómo esas interacciones, interrelaciones se reproducen a partir de las posturas de los propios individuos o poniéndole yo una. Entonces me separo de cada profesión. Aún así del administrativo me puedo separar, pero no lo dejo, retomo de los aspectos administrativos lo que me puede servir. Por eso tomamos la postura de la transdisciplinariedad. Y en eso estoy de acuerdo con el maestro Evangelista cuando te habla de la contemporaneidad. Y la contemporaneidad es lo de hoy. Y lo de hoy es totalmente diferente a lo de ayer. Tiene que ser mucho más agresivo, mucho más habilitado. ¿Por qué? Porque lo anterior pues, no sirvió. Así literalmente, ya lo pasado ya fue, ya, qué bueno que lo hicieron y ya, perfecto, me sirve para observar otra cosa. Es más, hasta decir que aquello no sirvió, me permitió construir otra cosa. ¿Sí? Ya no funciona, no funciona igual. Las dinámicas cambiaron. Cuando en nuestra realidad entramos con estas posturas de ciudadano global, cambió la realidad. Porque para ser global necesitas manejar ciudadanía, transparencia, rendición de cuentas, participación, corresponsabilidad. Y entonces meterse a la corresponsabilidad es aguas, con el dinero que toques del erario público. Porque entonces exijo que tú te vayas a la cárcel. Si yo te demuestro que te lo robaste, sobre tu cabeza. Si tú me demuestras que no, entonces, perdón, no tenemos por qué recriminarle a Peña Nieto. ¿Tomó dinero? Comprobemos. Si se lo tomó y se lo voló, entonces se va a ir a la cárcel. Si no, qué bueno que disfrute su Casa Blanca. Si creemos que la paloma, la gaviota, es el otro, ¿verdad? Sí. Sí, tiene razón, puede ser. La gaviota construyó su fortuna vendiendo su trabajo en Televisa. Está bien, qué bueno que lo construyó. Que también se dedicó a obtener cosas de amor, pues qué bueno, es empresaria. Nada más que luego tengo que pedir el tip, porque pues, así tantos millones de golpe. Ajá. Y si eso le dio para poner para la Casa Blanca, pues, está bien que disfrute su patrimonio. Pero se los tenemos que comprobar. Y entonces sí nos aventamos. Pero si también la lógica nos dice que no es cierto, que no se puede obtener eso, pues algo está fallando. Y es nuestra responsabilidad meternos en estas dinámicas para ver dónde están las cosas. Por eso la ciudadanía cambia, y el ciudadano global es eso. La globalización también nos permite eso. ¿Me doy a entender? Y se ve reflejada en la investigación. Por eso me fascinan los franceses, por esa libertad que tienen para hacer. Giddens, Bourdieu, que dice, pues no me vale lo que digan todos los demás, ya a partir de este momento construir, y a quien no le gustó, pues que se aguante. Y tienen razón. Habrá otros como los sajones que digan, no, espérate. O sea, eso ya lo dijo alguien. Y entonces lo respetan. Punto. ¿Cuál es el problema? Del hábito al hábitus, del capital social
a los esquemas sociales y las estructuras sociales, bueno, cada quien pone las cosas como quiere y nada más le da un enfoque diferencial. ¿Estamos? Por eso nosotros debemos de fundamentar las investigaciones bajo perspectivas muy definidas, filosóficas, teóricas y metodológicas. Punto. Pero parten de mí. Si trabajo por una institución, aun cuando trabaje para la institución, sigo siendo yo. Nada más trato de darle la visión que tiene la institución. Así es tan fácil. ¿Por qué? Pues porque también hay que reconocer que el otro me paga. Si ya me vendí, ¿cuál es el problema? Si yo quiero patrocinar mi propia investigación, pues la patrocino y ya. ¿Que va a costar trabajo que me la acepten? Pues sí. Pero si sigue lo metodológico, nadie me puede decir que no. Cuando estaba hablando de redes sociales, en un evento que se hizo aquí en la UNAM, sobre seguridad alimentaria, di mi postura, pero la di muy bien definida. Tan es así que nadie la pudo sustentar. O sea, todos daban sus puntos de vista, pero no habían sustento. Yo se la sustenté con elementos. Porque me fascina la política pública. Desde que me metí a la transparencia, mi vida cambió. ¿Por qué? Porque la transparencia no tiene que ver con cuestiones simples, sino con cuestiones de acuerdos internacionales, de norma jurídica, de perspectiva filosófica de cómo se ven a sí mismos los ciudadanos para llevar a cabo la transparencia. Y te metes a la ciudadanía también. ¿Sí? Por eso, yo, aun cuando tengo una carrera trunca en Derecho, yo digo que soy trabajador social. ¿Sí? Y estoy enamorado de mi profesión porque hay mucho campo de análisis. Porque ya cambiaste, te metiste hasta cuestionar al mismo maestro evangelista cuando te pone su definición de trabajo social. Entonces, perdón, esa es tu definición. Pero cuando ves desde dónde viene, tú dices, está bien. A mí me fascina verlo desde lo sociocultural, sí, está bien. Pero ¿en qué choca con lo mío? En nada. Nada más tenemos puntos de vista diferentes. Ya cuando cometen burradas, entonces sí va sobre su yugular. Pero cuando tienen posturas, por eso el maestro evangelista ha abierto camino. Porque fue el primero a decir, perdón, trabajo social debe de ser de esta perspectiva. Y hay que cambiarlo. Y por eso es un arte. Y los otros dicen, no, espérate, no es un arte. Pero cuando lo analizas desde la postura del otro, es cierto. Es un arte, pero desde su postura. Cuando tú le cambias la postura, el otro también tiene razón. Entonces definamos y respetemos las posturas, pero las posturas bien definidas. No te voy a hablar de cuestiones de que ahorita soy estructural y mañana no, ya cambié, ya soy sujeto. No es cierto. Nada más está vendiendo la idea. La postura está definida por cada uno de nosotros porque así vemos la realidad. Eso es lo que va a hacer grandioso al trabajo social. Que nos respetemos, pero con posturas definidas. Si no, entonces, vamos a chocar. Y no vamos a saber qué hacemos. Y cuando no sabemos qué hacemos, ahí sí vienen las consecuencias. Nuestra ignorancia trae como consecuencia que los demás burlan de nosotros. Y como nos demeritamos nosotros, nos demeritan ellos. Antes de que nosotros ya empecemos, ellos ya se rieron de nosotros 20 veces porque nosotros nos reímos de nosotros 20 veces antes. Cuando te escuchan hablar con lógica y coherencia, no. Te preguntan si eres trabajador social, no. Te preguntan si eres antropólogo, sociólogo, pedagogo. Cuando yo dictamino proyectos en Indesol, y me pongo, lo acepto. De repente llego y les digo, a ver, perdón, ese es el dictamen, tengo a veces un pequeño problema de llegar 10, 15 minutos. A veces, no sé. Llego y les digo, no, perdón, ¿cómo dictaminaron este proyecto? No, pues no, nada más estoy preguntando, nada más así. No, favorable, no, ¿qué creen que es favorable? Y se los digo, por esto es desfavorable. ¿Ve? Oh, tiene razón. Pero no me gusta ser tan agresivo, entonces digo, bueno, nada más bajemos los 10 puntos de ese proyecto para que ya no pase. Pero se los da uno con fundamento. Y entonces te dicen, a ver, ¿por qué manejas 3 aspectos diferenciales? Normativo, sociológico y procesal. Es muy simple. Muy fácil. Pero ¿qué tiene que hacer un estudiante?
Ya sí estoy de acuerdo con la maestra Ángeles cuando dice, no, pues que tienes que leer. Sí, pero no leer por leer. Leer pensar, tratando de analizar por dónde van los autores. Porque los autores también somos perversos. También le damos una definición, hacia dónde queremos ir y le damos ese enfoque. Hasta ahí. ¿Dudas, jóvenes? Con confianza. Soy de lo peor, sí, soy de lo peor. Cuánta perversidad. Dice, nos vamos al fin de semana para reflexionar. Pueden contradecirme, por supuesto. No me enojo. Si hay una persona que puede decirme que me enojo porque me contradicen, señorita, ¿me enojo? ¿Me enojo? Ahí está. Tan fácil como eso. ¿Por qué? Porque estuvieron en una clase y quisieron sufrir un rato. ¿Dudas? Con confianza. No, maestro, muchas gracias. No, muchas gracias, Diego. Sí. Y bueno, como cada año también que Diego nos apoya aquí para la conferencia de investigación, Diego, pues a nombre de la Red de Investigación de Estudios de Avanzado del Trabajo Social, otorga la presente constancia a Diego Aguilar Villarreal. Ahora sí le pusimos bien todo. Gracias, gracias a la foto porque Sí. luego no me creen que seas amigo. Por su participación como conferencista magistral con el tema Fundamentos de la Investigación Social en el marco de este quinto diplomado de Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional, Ciudad de México, a 9 de diciembre del 2017. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí la foto con todo el mundo. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Eso. Gracias. Y también hicimos una nueva impresión de los materiales Gracias, y maestro. tu agenda 2018. Si quieren ver la definición de trabajo social y de lo social, está aquí. En el tomo 2. Maestro me permitió. Maestro, muchas gracias. Dieguito, gracias por todo. Y ahí Gracias. estamos en contacto. Cuídense, muchas gracias. Que tengan muy bien. Muy bien.